Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Esteban Zorín, promotor cultural de la editorial Autografía y tengo el placer de estar con usted aquí hoy haciendo la presentación del libro Raven, Trayectoria Cero, de Javier Prunel. Muchas gracias a todos y a todas que nos están acompañando y principalmente a ti, Javier, por aceptar la invitación de la editorial a hacer esa entrevista, esa presentación online y por haber escogido la editorial La Autografía como tu editorial. Así que nada, te paso la palabra para que te puedas presentar y ya empezamos esa presentación. Bueno, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y bueno, simplemente me llamo Javier, vivo en las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, en Tenerife. Y nada, simple y llanamente, pues este es mi primer libro, mi primera novela de ciencia ficción y espero que sea, pues haya un segundo volumen y un tercer volumen. Lógicamente el segundo ya está en el horno, está confeccionándose y el tercero ya se verá en un futuro. Así que felicitaciones por la publicación de la primera novela y qué bueno saberlo, que viene ahí una trilogía para la gente que lo lea y se queden con esa sensación de quiero más, pueden saber que viene más. Por ahora vamos a disfrutar Raven la trayectoria cero y saber un poquito más dónde surge, cómo nace, su desarrollo, a dónde va, sin dar muchos spoilers. Pero quería saber cómo empieza el escribir, dónde viene la inspiración, la idea de escribir un libro, cuánto tiempo tardaste. Bueno, pues la inspiración inicialmente me viene del cine, me viene de novelas de ciencia ficción, de fantasía sobre todo, pero la ciencia ficción siempre me atrajo mucho más, siempre me pareció mucho más interesante. Y ya desde pequeño, ya en el mismo colegio, podía escribir pues algún que otro pequeña historia del futuro. Entonces ahí ya empezó poco a poco a surgir, sin quererlo, vamos a decirlo de esta forma, pues el un poco escribir poco a poco, sin ningún objetivo de publicación a gran escala o novela. El tema, sobre todo, antes ya, vamos a decirlo del COVID, pues yo ya tenía el libro un poco confeccionado, pero me costaba mucho, sobre todo por la creación del primer libro. Qué escribir, cómo escribirlo, cómo, sobre todo me fijaba mucho en diálogos de películas, cómo se comunicaban, y al pensar, lógicamente, como uno lee mucho, pues cómo visualizarlo. Hay mucha gente que me ha dicho un poco eso, que el libro es muy visual, puedes ver a la persona, escucharla, me gustan mucho los detalles, y entonces de ahí pues es una parte, siempre digo un poco que el escribir es casi el cielo y el infierno. A veces es muy complicado explicar un párrafo, pero cuando lo escribes dices, pues esto sí es magnífico, ¿no? Pero un poco del cine, un poco de los libros, sobre todo, de muchos factores, de muchos lugares, ¿no? Y eso vino así con un ritual, un estilo muy concreto, era un poco más aleatorio. ¿Cómo fue para escribirlo así a mano todas las noches, a las de 8 a 10? ¿Cómo se desarrolló el proceso? Yo soy un proceso, o yo me considero una persona que yo pienso mucho antes de escribir. Es decir, me tiene que llegar muchas ideas, estoy muchos días pensando en alguna parte del libro, pero las pienso, las imagino, a lo mejor tomo algún apunte, alguna anotación, y vamos a decir, cuando viene la inspiración divina, pues puedo escribir perfectamente 5, 6, 7, 8 horas de golpe, pero previamente hay un precalentamiento mental, no es forzar tanto la escritura, sino cómo puedo mirarlo, de qué forma, y no sé si a mucha gente le pasa, porque esto es una cosa que le he dicho a la gente y me ha dicho que no les pasa, sobre todo después de dormir, en los sueños, cuando está la mente un poco más descansada, surgen ideas, surgen conceptos, formas en la que pueda hablar una persona, entonces ahí es cuando también puede surgir algún que otro párrafo, alguna que otra parte que puedo escribir, pero sentarme y escribir un poco de manera, voy a decir, un poco forzada, no surge. Previamente tiene que haber, o en mi caso, ¿no? Una cierta pensamiento, cómo pensarlo, de qué forma, a veces un párrafo se quita, se pone otro, se sustituye, y es un proceso un poco,
Claro, yo puedo opinar que como yo no tengo tanto una formación, porque yo vengo de la parte de ciencia, claro, la parte literaria pues es más complicada para mí. Lo asocio más a la lectura, cómo se escriben los párrafos, los analizo muchas veces, cómo pasó de un punto a otro. Es un poco más bien a nivel visual, a nivel aleatorio, vamos a decirlo así de esta forma, ¿no? Pero se nota el nivel de trabajo, de cómo te involucraste, de cómo estudiaste y el esfuerzo que pusiste en el libro para llegar a ese resultado. De hecho, me gustaría saber, para algunas personas la parte más difícil, para otras les sale hasta en sueño y por la mañana lo tienen listo. Pero, ¿cómo fue que escogiste el título y por qué Raven Trayectoria Cero? Siempre me gustaban las historias donde aparecía una persona un poco solitaria, misteriosa. Yo considero que en muchas de las películas está este personaje solitario, aunque no lo veamos de alguna forma, o de alguna comedia, ¿no? De algún drama, de ciencia ficción, de fantasía. Siempre hay una persona misteriosa que está un poco, la novela la contemplo yo, el personaje, el protagonista Raven, lo contemplo como un cuervo gigante, porque de Crow en inglés es cuervo pequeño y Raven es más grande, ¿no? Es como un superviviente, vamos a decir, no vamos a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero hasta una catástrofe mundial, vamos a decir, humana, que sobrevive hasta cierto punto y es una persona un poco solitaria, no es oscura, vamos a decir no es oscura, pero sí es misteriosa. Realmente en la primera novela no quise entrar demasiado en el personaje para dejar, lógicamente, abierta un poco la imaginación y en la segunda y tercera novela se va desglosando un poco vamos a decir, no vamos a dar todo de golpe, ¿no? Pero siempre me gustó esa temática, sobre todo con la ciencia ficción, que hubiera algo de misterio, algo no tanto de efectos especiales, ni que fuera algo de viajes futuristas, sino algo un poco más sosegado, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Y los personajes, mismo Raven, los lugares que aparecen, también cómo se van desarrollando, van basados o inspirados en algunas personas conocidas. ¿Hay algún personaje autobiográfico que podemos identificar? ¿Es secreto? ¿Qué nos cuenta al respecto? Sí, inicialmente, bueno, hay unos personajes muy concretos en la serie y es verdad que yo he leído novelas o he leído libros donde se inspiran pues en factores externos, ¿no? O en personajes famosos. Yo los he asociado más a personas cercanas a mí. He visto amigos, conocidos, familiares que tienen alguna manía, alguna forma de ser, alguna forma de actuar, que digo, esta persona me gusta eso en un libro, en una novela, me parece curioso, me parece una cuestión pues interesante, ¿no? Sobre todo porque si no, siempre o en alguna que otra ocasión he leído algún libro que los personajes son muy planos, no intervienen mucho en la historia, entonces desvirtúa un poco la historia, ¿no? Entonces yo sí he querido un poco en la novela, pues que los personajes tuvieran algo que ver, que sean muy característicos, que tengan algún problema, que tengan algo concreto, ¿no? Entonces sí es verdad que hay parte. Y he visto también gente que digo, bueno, ahora no, pero en un futuro, en los siguientes volúmenes, sí puedo meter esta parte porque me parece, o también hay mucha gente que me ha dicho un poco que en el libro hay partes un poco cómicas, Ujú. porque tampoco he unificado, yo he leído alguna que otra historia de comedia, ciencia ficción, pero no termina de encajar demasiado bien. Yo he podido un poco en el libro pues meter alguna que otro regazo, ¿no? De comedia, sobre todo con los personajes, ¿no? Y qué lindo igual poder eso, observar, ya como dijiste, ayer puse un ojo a unas personas ahí para entrar en los próximos libros y poner esa parte humana también, porque quiera o no quiera, la ficción viene mucho de la creatividad, la inspiración, de donde nos deja llegar los límites de nuestra mente, pero también hay esa parte que nos trae a la realidad, que nos toca y dice, igual, ese personaje, ese comportamiento me acuerda a persona tal o me identifico y que nos hace que nos involucremos todavía más con la historia.
De hecho, hablando de involucrarse, de ir leyendo, me gustaría saber para las personas que ya leyeron o para las que van a leer, ¿lo haces con un mensaje, un trasfondo, una sensación? ¿Qué quieres tocar, mover o transmitir para tus lectores? Bueno, el mensaje es un poco apocalíptico, es un poco dramático y es un poco, bueno, yo considero hasta cierto punto que en un futuro no muy lejano, pues la humanidad, no, entre comillas, no va a mejorar. Va a haber una superpoblación, va a haber problemas graves, vamos a decirlo de esta forma. Y de esta manera, bueno, en la introducción tuve que hacer realmente una introducción en la novela para que nos situásemos un poco en la idea que yo tenía del Ujú. comienzo de la novela, ya que a lo mejor empezar desde cero la gente no se podía un poco ubicar, ¿no? Pero considero la ciencia ficción o el futuro no lo veo demasiado positivo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? En la novela simplemente intento también que la gente piense cómo podría ser en un futuro las relaciones interpersonales dentro de 200, 300 años, cómo podríamos vivir, existe o no la música, qué tipo de música, existe o no algunas cosas, ¿no? Entonces, en el libro sí aparecen algunas pinceladas, sobre todo de eso, de que la gente piense ya no tanto en 200 años, sino en 100 años, 80 años, cómo estaría el mundo, estaría peor, estaría mejor, existiría esto, no existiría lo otro. Entonces, un poco para que la gente también piense en ese factor de la ciencia ficción, ¿no? El cuestionamiento, ¿no? Porque, perdón, es súper interesante igual lo que pones ahora y me llama la atención porque muchas veces vamos siempre a los mismos puntos, así, ¿no? Ah, la tecnología, o va a pasar Sí, eso, va a pasar eso, y me interesó mucho, le dijiste, ¿qué pasa con la música? ¿Y qué habrá en tanto tiempo? Y también creo que eso es súper importante para que la gente pueda parar en el día a día y valorar también las cosas que tenemos ahora, porque quiera o no quiera tenemos como humano, como humanidad unos comportamientos que de verdad no entran en mi cabeza, no puedo entenderlo, que son muy destructivos, muy individualistas, que se sabe, mismo que, no sé, el nivel de instrucción o experiencia o vivencia que puede tener, se saben que no son cosas que se hacen, pero siguen haciendo. Y luego, claro, también hay muchas personas que luchan para hacer el bien, para transmitir, para valorar. Y creo que es súper importante personas como tú que trabajan, escriben, después comparten también para que las personas puedan cuestionar y darse cuenta, mira, ahora estamos viviendo eso, ahora tenemos eso. Pero puede que dentro de puede poco que, sea bastante distinto, porque quiera o no quiera, muchas novelas de ficción ya están bastante realistas, casi que premonitorias. Así sí, sí, que sí. una... Eso Ujú. pasa, perdón que te interrumpa, pero eso lo veo yo en muchas, por ejemplo, hace un par de días, Estados Unidos, ¿no? Dicen que tienen la energía infinita, que tienen ya un desarrollo tecnológico que en la ciencia ficción existía. Y se supone, un poco ahora, ya veremos en un par de años, pues eso ya existe, claro, pero la gente a nivel tecnológico, por la ciencia ficción está muy relacionada, ¿no? Pero a nivel personal, a nivel de cómo vivimos, de la medicina, cómo será dentro de 200 años, no sabemos. La comida, cómo existirá, no existirá, no existirá. Una cuestión que la gente un poco debería planteárselo, ¿no? O por lo menos pensarlo, porque a lo mejor ni llegamos de aquí a 100 años, lógicamente, ¿no? Pero, Claro, qué comer, qué tomar. claro, Y si hay, o sea, obras como, no sé, Black Mirror, que vi hace unos sí, cuantos años, y dice, wow, llega a sentirse mal por ver esas cosas, muy pesado. Nada, y pasa unos años y dice, igual que el capítulo X de lo que ha sí, sí, pasado. sí, 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 sí. Y es súper interesante lo que plantea, los modos como plantea, porque también muchas veces vamos muy lejos, vamos imaginando tantas cosas, guau, eso, pues, energía infinita, podemos producir lo que quiera, y puede ser una cosa súper sencilla. Me acuerdo que hace unos años tardé, era un libro de cuentos de Primo Levi, un italiano, y me acuerdo que un día una persona empezó a observar el agua y que veía que el agua ya no hacía muchas olas
y después eran unos cientistas y tal, y empieza a estudiar el agua empieza a ponerse más denso por la polución o lo que sea, y después ya, él empieza a hacer lo mismo con agua del mar, el agua con la lluvia, y al cabo de, no sé, 6 meses, no hay más agua, y ¡chuf! Sencillo así, y súper interesante cómo se pueden plantear cosas, pueden ser futuristas, ciencia ficción, pero que tienen una probabilidad de poder pasar. Así que ojalá Sí. podamos ir aprendiendo de las cosas malas que no pueden pasar, igual prevenir. Y qué lindo que lo hagan personas como tú. De hecho, me gustaría saber, seguramente tú ya estás transmitiendo, enseñando, compartiendo con otras personas. Y de hecho, queda aquí la invitación para todos y todas que estén viendo esa entrevista y que ya leen el libro, que lo van a leer, que hablen con el Javier, que le den sus feedbacks, críticas constructivas, halago sincero, quien tenga la oportunidad, pide tu firma, autógrafo, dedicatoria. Si todavía no tenés el libro, aquí abajo, en la descripción de ese video, hablamos sobre Raven, trayectoria cero, sobre Javier y también está el enlace de compra. Y me gustaría saber, ahora que es una realidad, ¿cómo te sientes, Javier, en publicar el libro cuando escribe la editorial y te dicen, sí, sí, nos gustó, lo vamos a publicar? Pues la sensación siempre es el primer paso, ¿no? Es el primer paso para seguir, no es el último paso. Hay mucha gente que piensa que el último paso es un poco la publicación y ya está. Yo considero que este es el primer paso para seguir un poco invirtiendo y un poco también pensando, siguiendo escribiendo, porque realmente el que escribe, como digo yo una vez, siempre va a seguir escribiendo de menos, mayor cantidad, pero siempre es un ejercicio además muy sano, ¿no? Porque siempre lo han dicho que el escribir es muy satisfactorio para cuando se termina, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma porque previamente hay un caos mental, ¿no? Pero siempre he considerado eso, que el primero es el primer paso puede ser este y seguir escribiendo y centrarte un poco también en la novela o centrarte en tus objetivos en el libro, ¿vale? La publicación, la editorial siempre es una ayuda, una herramienta potente y siempre hay que tenerla un poco de la mano, ¿no? De la mano de la publicación o seguir un poco escribiendo, ¿no? Siempre lo he pensado de esta forma, ¿no? Y qué importante que lo digas porque pasa muchas veces y que a veces es un poco frustrante, me imagino, para muchas personas, ¿no? Llegan a la publicación y es como nadar, nadar, nadar y morir en la orilla del mar, así, en la playa mismo. Y se nota la diferencia, el súper importante lo que dice que las personas que publican dicen, wow, he publicado el libro y del mismo modo que alguien que escribe su canción autoral y sabe, en todas las fiestas toca la misma canción de la mía, hasta que la gente dice, hey, un día la persona no toca y dice, hey, toca la tuya, por favor, ya la extrañamos. Y lo mismo pasa con el arte, con los libros. Dice, hey, ¿sabes qué? Escribí un libro, prueba el libro. Y que es un proyecto, al final es algo, como dijiste, un trabajo. Y ahora viene el momento en que empieza a llegar a las personas y que sepan. De hecho, ustedes que están viendo esa presentación están invitados, invitadas a ayudar a ese proyecto, porque creo que el arte, todo ese trabajo que hacen para despertar, para revivir el pensamiento crítico, para hacernos sentir cosas que al final día a día a veces no tenemos tiempo ni de sentir porque tenemos que cumplir metas, deadlines, tareas todo el tiempo. Luego llega Javier y nos da una propuesta. Entonces a ustedes también les propongo que puedan compartir, regalar, ahora ven Navidad, Año Nuevo, Reyes, amigos ocultos, amigos invisibles, de todo, ¿por qué no regalar arte? Así que queda la indicación Raven Trayectoria Cero de Javier Prunel. De hecho, ya comentaste, pero para dejar claro a las personas, si voy a una librería, ¿en qué estantería encontraré Raven Trayectoria Cero? ¿Cuál es el género literario de la obra? Ciencia ficción. Ciencia ficción, aunque siempre le digo a la gente, libros de ciencia ficción, pero hay un romance internamente, hay un diálogo, hay drama, hay un poco de acción, entonces principalmente ciencia ficción, claro. Pues muy bien. Y ya sabemos el género, un poquito más sobre lo que va pasando, cómo nació. Y me gustaría saber si pensaste en público, objetivo paralelo, no hay contraindicaciones.
¿Quién te gustaría que lea el libro? Eh, una cuestión que siempre me planteé era si escribir hacia alguien concreto, ¿no? Un poco creo yo, el escritor o la escritora puede pensar en, bueno, si una persona escribe para los niños, bueno, pues no vamos a decir todos los niños podrían leer, pero cuando ya hablamos un poco de un nivel, tal vez de novela, que haya que buscar un objetivo, un target, no quise ser demasiado sesgado, porque es verdad que la ciencia ficción puede ser a veces muy densa, muy pesada, o vamos a decir con mucha cantidad de páginas, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces hay gente que le encuentra eso un poco más de limitaciones. Yo quise hacer una novela principalmente que yo pudiera leer y me gustara. Eso es casi lo más importante. Y también que si alguien, no vamos a decir un público muy grande, sino que alguien lo lea, le resulte algo ligero un poco, que sea fácil de leer y que no haya cosas muy técnicas o demasiado densas. Me hubiera gustado en cierto momento hacer eso de manera mucho más densa, pero hasta yo mismo me cansaría, porque las cuestiones, las lecturas muy densas y muy grandes pueden ser a veces muy decepcionantes y hay gente que puede estar leyendo este tipo de novelas y directamente decir, pues mire, pues no voy a seguir leyendo, me parece muy pesado y tengo otras cosas que hacer, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Y Pero el totalmente, objetivo es ese, el objetivo un poco la gente que le guste, sobre todo un poco la ciencia ficción, la física, un poco las matemáticas, el universo, porque tiene que ver con el universo, y es un poco ¿no? Un público un poquito más abierto, vamos a decirlo de esta forma. y tal como dijiste, a veces hay temas súper interesantes que podemos agregar en el libro y detalles, y podemos llegar a niveles tan profundos porque hay mucho que decir, es súper interesante, muchos temas, llega un punto y la gente, pero quería leer un libro y relajar un poquito y ya me está dando una clase que a lo mejor me gustaría, pero quizás no es el momento, pero Javier, como van a notar en el libro, nos deja, además de enseñarnos, de traernos para esa parte de comunicar así como si fuera un poco de su universo, pero también hablando del universo en que estamos, deja esa sensación de quiero más. Así que ya saben la recomendación de lectura, disfruten tal como ha disfrutado Javier y seguramente Javier invirtió, se nota, mucho tiempo, mucha investigación, mucho trabajo en hacer el libro. Ahora van a notar eso, está en la calidad del libro, en cómo lo haces, con toda la pasión que pone en ello. Y me gustaría aprovechar el momento, aprovechar que está aquí y pedirte, ¿qué te parece si compartes con nosotros y nosotras un fragmento de la obra, Javier? Perfecto. Bueno, les voy a leer un poco de la introducción, sobre todo para situarnos. No les voy a leer, lógicamente, toda la introducción para que tengan el enganche de quiero un poquito más. Es importante que lo entiendan. Bueno, voy a empezar. Sin premura y sin solución, fallecemos ante la realidad que se nos presenta. En un momento cercano al 2277, el Sol llegó a un punto de no retorno. La actividad solar era muy inestable y los picos electromagnéticos estaban en su cenit. Todo el mundo pensaba lo mismo, lo peor estaba por venir. Los científicos avisaron con varias décadas de antelación sobre las consecuencias inmediatas de las terribles tormentas solares que podían azotar la Tierra y dejarnos totalmente desprotegidos. Todo el mundo oía hablar en congresos internacionales de los peligros inminentes que poco a poco estaban por ocurrir. Los países hablaban, reían, escupían, mentían, nadie escuchaba. Poco tiempo después, el caos llegó y nadie esperó. Las tormentas solares azotaron la tierra sin clamor ni bondad. Durante lustros, la tierra tembló e incontables terremotos violentos causaron estragos a nuestros pies. Microchips fulminados, satélites inutilizados, sistemas de energía inservibles por la alta radiación. Regresamos a la era del medievo. La ficción se convirtió en realidad. Ya no exigíamos como especie y millones de personas morían de hambre. Sin medicamentos sucumbíamos al más mínimo parásito o al más absurdo resfriado. Los transportes no funcionaban, los aviones no podían volar y el caos reinaba a sus anchas. El pandemonium se asentó en la tierra y la era de lo nuestro y era la hora de nuestro exterminio. El mal llegó para quedarse.
Muy bien, es súper bien poder ir involucrándonos un poquito más sobre la obra. Nos queda, tal como dijiste, esa sensación de, wow, ¿y qué pasa ahora? Y de hecho, tal como hablaste antes, fuiste contando la historia, estaba aquí escuchando, pero al mismo tiempo ya estaba y ya podía ver las cosas pasando, las descripciones hace de un modo súper claro, súper bien detallado, pero al mismo tiempo en el nivel correcto que no canse al lector. Así Sí, que, Javier, la verdad que lo hiciste un súper buen trabajo. Ya sabemos que vienen más por ahí, estamos hablando de una trilogía, como ya dijo Javier. Ahora es momento de disfrutar Raven la trayectoria cero. Luego pidan más, compartan, regalen, que venga más para el futuro. Es siempre importante incentivar el arte, principalmente de personas que hacen con una buena intención, lo hacen queriendo, además de pasarlo tan bien, hacen para transmitir para otras personas. Creo que eso es esencial. Así que muchas gracias a todos y a todas que estuvieran acompañando esta entrevista y a ti, Javier. Y nada, te paso la palabra si quieres despedirte, decir algo más. Sí, les quería dar un poco un consejo, entre comillas, a los escritores noveles. Intenten disfrutar escribiendo. Si ven que el escribir les parece un infierno, les parece una cosa aburrida, les parece algo que no disfrutan, tendrían que pensar otra forma de escribir, siguiendo escribiendo, o pensar en lo que realmente se está haciendo. Porque si escriben con pasión, un poco con gusto, va a salir una cosa interesante, una obra, un cuento, puede ser hasta un poema, ¿no? Un poema que les guste, etcétera, etcétera. Pero un poco ese es el consejo, ¿no? Y después, tal como dijo Javier, si escribes con ese disfrute, la gente que lo lee va a saborear ese disfrute. Así que ya saben, muchas gracias, gracias por tu sabiduría, por transmitir, por tu trabajo y ahora a disfrutar del lanzamiento del libro. Felicitaciones por la publicación. Un beso y un abrazo psicológico a todos y a todas y hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.